Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro nuevo encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia de Proyectos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestro tercer encuentro sincrónico de esta asignatura Gerencia de Proyectos. Quienes habla su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Realmente el día de hoy teníamos presupuestado desarrollar el encuentro sincrónico con nombre número 3, explicación ejercicio actividad 3. Pero realmente, pues al día de hoy ustedes en este momento no tienen habilitada la actividad 3, no han podido consultarla, no tienen conocimiento sobre su desarrollo. Y incluso algunos, la gran mayoría creo yo, aún están pendientes por desarrollar la actividad 2, ¿no? La que vence este próximo lunes que viene. Entonces, por eso yo tomé la decisión de adelantar este encuentro sincrónico, aprovechar el día de hoy a hablar un poco sobre los temas del módulo 2, viabilidad de proyectos. Y para el próximo miércoles 24 de mayo, que tendremos el desarrollo de la otra sesión sincrónica, ese día vamos a desarrollar la que teníamos programada para el día de hoy, es decir, vamos a hablar sobre las dudas, inquietudes que tengan ustedes respecto al ejercicio número 3 de la actividad. Ahora bien, ese día la idea es que ustedes lleguen a ese encuentro sincrónico con cualquier duda, inquietud que tengan sobre el ejercicio, sobre la actividad, y yo estaré apoyándolos para que resuelvan esas inquietudes. Les sugiero que verifiquen muy bien el documento, lo lean y lleguen ese día con sus dudas. Si no hay dudas, no hay inquietudes en el desarrollo de la próxima sesión sincrónica, pues daré por entendido que no hay dudas, que no hay inquietudes, que se tiene claridad sobre el ejercicio y avanzaremos, daremos finalización a ese encuentro sincrónico. Bien, el día de hoy entonces desarrollaremos la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Ese módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos. En este módulo o en esta sesión tenemos como objetivo aclarar algunos aspectos que precisamente se trabajan en este segundo módulo y que están relacionados con la factibilidad de proyectos y los diferentes estudios de factibilidad que nos permiten validar la viabilidad de desarrollo de un proyecto de inversión. ¿Bien? Para dar alcance a este objetivo, el orden del día que tenemos programado es, en primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo número 2 de nuestro curso. Luego de eso, vamos a hablar de qué se tratan los estudios de factibilidad y vamos a abordar el estudio de factibilidad de mercados, el técnico, el financiero, el legal y administrativo. Y vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes asociados a la evaluación de proyectos, como lo son los flujos de caja, el punto de equilibrio y los conceptos de valor presente neto y tasa interna de retorno. Inicialmente, entonces, como introducción a este módulo número 2, el módulo se denomina viabilidad de proyectos y tiene presupuestado el desarrollo de 3 actividades. La primera de esas actividades se denomina tarea de evaluación caso de negocio, tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula y permanecerá habilitada desde el próximo 21 de junio a las 8 de la mañana, que muy seguramente yo adelante la habilitación de esa actividad a este viernes que viene, viernes 18, y cerrará la actividad el día lunes 28 de junio, es decir, de este lunes en 8 días. Inmediatamente, una vez cierre esa actividad, se habilitará la actividad 4, quiz, videoclase, aplicación de conceptos módulo 2. Esa actividad permanecerá habilitada desde esas 8 de la mañana del 28 de junio y cerrará a las
8 de la mañana del día lunes 5 de julio, dando paso inmediatamente a la evaluación acumulativa del curso, que tiene un peso del 30% sobre la nota final del aula y que tendrá cierre programado el día domingo 18 de julio. Esa es la última fecha para que ustedes realicen la verificación de sus notas y realicen la presentación de sus diferentes actividades. Bien. Bueno. Iniciando entonces con la temática que tenemos presupuestada para esta sesión sincrónica, lo primero que nosotros tenemos que hablar es sobre los estudios de factibilidad. ¿Qué son los estudios de factibilidad? Los estudios de factibilidad son un conjunto de metodologías que nos permiten validar la viabilidad de desarrollo de un proyecto de inversión. Nos van a permitir a nosotros estudiar los proyectos desde diferentes puntos de vista para constatar de que efectivamente vamos a poder desarrollarlos, que los vamos a poder ejecutar. Encontramos 4 agrupaciones principales en estos estudios de factibilidad. Se trata del estudio de factibilidad de mercados, el técnico, el financiero y el legal y administrativo. Cada uno de ellos aporta elementos muy importantes para el desarrollo de los proyectos. En cada uno de ellos puede que se evidencie la no posibilidad de desarrollo de un proyecto y que podamos desecharlo o evitar su desarrollo cuando estemos realizando precisamente cada uno de estos estudios. Estos estudios nos van a permitir recopilar información relevante sobre el desarrollo de un proyecto y vamos a encontrar mucha relación con la metodología de gestión de proyectos que hablamos durante la sesión sincrónica anterior. Recuerden que estaba abarcada o comprendía principalmente 4 fases. Una primera fase de investigación, una fase posterior de planificación, luego una fase de ejecución o producción y finalmente una última fase de evaluación de resultados, ¿no? Pues acá nosotros vamos a ver cómo algunas actividades tienen relación con esas diferentes fases, podríamos incluirlas, podríamos ver relación, pero realmente estos estudios de factibilidad lo que buscan principalmente es recopilar información antes de la ejecución del proyecto para efectivamente determinar que ese proyecto puede realizarse y tenga importantes opciones o tenga grandes probabilidades de generar utilidades o generar ganancias para aquellos que van a desarrollar el proyecto. Recordemos que uno de los principales limitantes a la hora de desarrollar un proyecto son los aspectos financieros, ¿no? Muchos de los proyectos se desarrollan con el objetivo de generar beneficios o utilidades y muchos de ellos sencillamente no pueden ejecutarse precisamente por no contar con los recursos y los insumos necesarios para poder desarrollarlo. En ese sentido, nosotros contamos con estos 4 estudios de factibilidad. Estos 4 estudios de factibilidad nos van a permitir alcanzar, de cierta manera, los resultados deseados a partir de ejecutar esas actividades. Cada uno de ellos nos va a aportar información resultante significativa, cada uno de ellos nos va a aportar información resultante económica, que sencillamente al finalizar se va a resumir en el estudio financiero. Ese va a ser el último de los estudios que normalmente nosotros deberíamos desarrollar, sencillamente porque en ese último estudio financiero vamos a tratar de resumir toda esa información, vamos a tratar de realizar una síntesis de toda esa información y presentarla a quienes van a tomar la decisión de financiar o no el emprendimiento. Ahora bien, es muy importante que nosotros conozcamos todos estos diferentes datos, que conozcamos todos estos diferentes elementos, porque a partir de su estructuración podremos tomar la decisión de ejecutar o no el emprendimiento. Por ejemplo, si yo puedo suministrar, tomo toda esta información y la pongo a disposición de quienes van a determinar la ejecución del emprendimiento, pues posiblemente ellos, al ver toda esta información, toda esta recopilación, deciden si apoyarme o no. De igual manera,
si yo no necesito, si yo no requiero em, de financiación, es importante que desarrolle estos estudios de factibilidad porque podré identificar si realmente es necesario u oportuno que desarrolle ese emprendimiento. Es decir, puedo evitar que yo esté aportando o poniendo de mi bolsillo un monto significativo para el desarrollo del emprendimiento cuando el mismo no va a llevar a feliz término. Bien. Entonces, ¿qué objetivos tienen estos estudios de factibilidad? En primer lugar, determinar la factibilidad técnica, económica, operativa, jurídica del proyecto. Es decir, validar desde diferentes puntos de vista que efectivamente el proyecto va a poder ejecutarse. Lograr el conocimiento general del problema y la estructura de los requerimientos de información con el fin de estimar los recursos necesarios. ¿Mm? De cierta manera, vamos a poder identificar realmente cuál es la problemática que nosotros vamos a afrontar. ¿Mm? Recordamos que, como lo hablábamos en la sesión anterior, posiblemente en un inicio nosotros tengamos una idea vaga de lo que queremos desarrollar, posiblemente nosotros tengamos una idea del objetivo central que queremos conseguir, pero ya cuando desarrollamos estudios de factibilidad, sencillamente logramos determinar realmente y podemos, digamos que pulir muy bien ese objetivo central que nosotros queremos desarrollar. Además de esto, vamos a poder planear alternativas de desarrollo. ¿Mm? Vamos a realizar, como se mencionaba en la sesión anterior, en las diferentes fases del, de la gestión del proyecto, vamos a poder determinar cuáles son los posibles escenarios que se le presenten al proyecto. Y a partir de determinar esos posibles escenarios que se le presenten al proyecto, vamos a definir algunas estrategias, algunas acciones, algunas actividades que puedan ejecutarse y que sencillamente puedan llevar a feliz término el proyecto. Recordemos que esas alternativas yo las planeo por si acaso se me presentan a mí desviaciones en los resultados, algunos entornos complicados para el proyecto, bueno, actividades que yo puedo implementar para mejorar los resultados del proyecto. Y en cuarto lugar, realiza la planeación de actividades. Podré conocer cuál es el paso a paso necesario, todo el conjunto de esfuerzos, las tareas, los proyectos, perdón, los procedimientos particulares, es decir, voy a conocer paso a paso las actividades que van a ser necesarias a desarrollar para que yo pueda conseguir el resultado final del proyecto. ¿Para qué sirven entonces estos estudios de factibilidad? Para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, para planear adecuadamente la utilización de los recursos que yo voy a tener a disposición para ejecutar el proyecto y para aterrizar al personal administrativo sobre las expectativas reales que tiene el proyecto que vamos a desarrollar. De cierta manera es aterrizar a todos los individuos que van a ser partícipes del proyecto para que cada uno identifique su aporte dentro del desarrollo del mismo y para que cada uno de ellos pueda identificar cómo su trabajo va a repercutir de manera significativa en esos resultados que la organización alcance a partir de la ejecución del proyecto. Entonces, el primero de ellos es el estudio de factibilidad de mercados. Este estudio de factibilidad de mercado sencillamente busca identificar que efectivamente existe un número de compradores que está interesado potencialmente en adquirir un producto con X o Y características o que está interesado realmente en el resultado final del proyecto. Por ejemplo, la sesión anterior hablábamos de que la idea de negocio, la idea de un emprendimiento surgía a partir de identificar una necesidad, una insatisfacción, ya sea por parte mía, por parte de algún conocido, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, donde nosotros sí evidenciábamos un vacío en el mercado. Pues bien, en este estudio de factibilidad nosotros buscamos es validar que eso no se trata de una visión sesgada, de un elemento puntual, de un elemento aislado, sino que sencillamente existen otros consumidores, otros clientes que les pasa exactamente igual, que tienen las mismas características, que tienen la misma necesidad, que realmente dentro del mercado hay una gran porción de consumidores, de clientes que no están siendo satisfechos con esos productos o servicios que se están ofreciendo. En ese sentido, nosotros vamos a poder obtener 4 resultados principalmente de este estudio de factibilidad. El primero es evidenciar que efectivamente existe un número de consumidores
de clientes que están deseosos o ansiosos por adquirir un producto con X o Y características que yo he definido dentro del proyecto. Segundo, vamos a poder evidenciar o vamos a poder conocer realmente cuáles son las características puntuales que tienen esos consumidores, que tienen esos clientes. Y es que a lo largo de la historia muchos emprendimientos se han desarrollado de manera eficiente, de manera muy efectiva, pero no han logrado obtener la respuesta deseada por parte de esos consumidores. Y uno creería que posiblemente eso se debe a que el producto o el servicio no cumple con las características que esperaban los clientes o que sencillamente no tenía los criterios de calidad necesarios o que posiblemente económicamente, por decirlo de esa manera, o en términos de eficiencia económica no se alcanzaban resultados óptimos, es decir, que se producía pérdida, o X o Y razones distintas. Y realmente lo que sucede es que el producto o que el servicio no se ha dado a conocer dentro del mercado. Es decir, existe un nicho de mercado grande que está deseoso de adquirir un producto con esas características, que estaría dispuesto a comprarlo, que le gustaría poder desarrollar la compra, la adquisición, la transacción de ese producto, pero sencillamente ese cliente no tiene ni idea que ese producto existe, no tiene idea de que ese producto está a disposición de los consumidores. Entonces, por eso se toma la decisión de tratar de conocer las características propias que tenga ese consumidor, acercarse a él, conocerlo, saber qué gustos tiene, qué mecanismos de comunicación utiliza, dónde vive, cuál es su ingreso, cuáles son sus necesidades básicas, bueno, de cierta manera conocerlo mucho más para a partir de esa información poder establecer las estrategias de relacionamiento con ese cliente. En segundo lugar, entonces, conocer detalladamente las características que tiene ese consumidor. En tercer lugar, conocer muy bien qué es lo que él desea. Recuerdan que en la sesión anterior, cuando hablábamos sobre ese ejercicio de investigación, por allí se mencionaba que nosotros podíamos pulir allí muy bien el objetivo central de la investigación, ¿no? El objetivo central, perdón, del proyecto, como ya lo mencioné también hace algún momento. Cuando nosotros ya indagamos directamente con el cliente, cuando ya hablamos con él, cuando podemos preguntarle, cuando le pedimos opinión, cuando lo escuchamos, pues ya nos hacemos una mejor idea de realmente qué es lo que él quiere respecto al producto. Ya nos podemos hacer una idea de qué modificaciones, qué características, qué elementos necesitamos para poder producir un producto que satisfaga esas necesidades que tiene el cliente. ¿Bien? Y como cuarto elemento resultante de este ejercicio, vamos a obtener una proyección de las ventas. Vamos a poder identificar, pues posiblemente cuánto le puedo vender a ese cliente, cuántas ventas voy a tener yo cada periodo, cada mes, cada bimestre, cada semestre. Voy a poder realizar una proyección de acuerdo a ese potencial número de clientes de cuánto voy a poder vender dentro del mercado. Entonces, principalmente, esta información nos va a permitir producir ideas sobre las actividades futuras. Por ejemplo, a partir de la proyección de ventas, voy a hacerme una idea de cuánto necesitaría yo producir. Obviamente eso dependiendo de cuánto me cueste, porque tampoco voy a invertir a producir absolutamente toda la cantidad que se establece dentro del mercado. Y voy a poder también tener y contar información con la cual establecer estrategias de relacionamiento con ese cliente. Segundo resultado, ¿no? Porque a partir de allí podré darme a conocer. Entonces, a partir de conocer ese cliente, yo podré establecer las estrategias de mercadeo, de marketing, de promoción, de comunicación, estrategias de servicio. O por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si yo identifico que la mayor porción de mis potenciales compradores se ubican en la parte suroccidental de la ciudad, ¿qué sentido tendría que yo ubicase un punto de venta en la parte nororiental de Bogotá? No tenía ningún sentido, ¿no? O por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores utilizan medios de comunicación como por ejemplo las redes sociales o medios de información electrónicos para enterarse de lo que sucede el día a día y que no ven nunca ni radio ni televisión, pues de qué me serviría establecer mecanismos de publicidad por medio de radio y televisión si no, si esos clientes no lo van a ver. ¿Mm?
O por ejemplo, si evidencio que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores no hace un uso de un servicio postventa, pues a mí que me serviría realizar una gran inversión en una estructura adecuada de servicio postventa cuando muchos de mis consumidores no lo van a utilizar. Podría pensar en tercerizarlo para que solamente aquellos que lo utilicen, pues lo encuentren en algún aliado que les ofrezca ese servicio. De cierta manera, aquí podré establecer las estrategias a futuro para poder implementarlas cuando el proyecto se esté desarrollando. Bien. En segundo lugar, encontramos el estudio de factibilidad técnica. Este estudio sencillamente busca validar todos los elementos de producción del elemento de resultado final que se busca alcanzar con el objetivo. Podremos entonces identificar cuáles son las actividades necesarias a desarrollar para producir el resultado final del proyecto. Por ejemplo, si yo quiero elaborar unos tenis, ¿cuáles son las actividades necesarias para que yo, desde el momento en que compro y solicito una materia prima, pasa por ese ejercicio de transporte, luego de recepción, de inventario y de puesta allí en la línea de producción para que yo empiece a desarrollar un conjunto de actividades, unas operaciones, utilice una maquinaria, transforme productos, elementos, demás y sencillamente al final consiga un producto totalmente terminado? Necesito tener conocimiento completo de ese proceso. Necesito saber puntualmente qué actividades se desarrollan en ese proceso. ¿Para qué? Para evitar que a futuro posiblemente me aparezcan a mí inconvenientes, me aparezcan a mí imprevistos y me aparezcan a mí actividades que por allí yo no había planeado, ¿m? Y que por allí de cierta manera me desvíen completamente el proyecto. ¿Sí? Imagínense ustedes que van a empezar a ustedes a desarrollar tenis, tienen la idea del proyecto de desarrollar una producción de tenis y resulta que empiezan a desarrollar el ejercicio y cuando van en la mitad, oiga, se dan cuenta que el tenis necesitaba suela y ustedes no sabían cómo desarrollar la suela. Y ahí ahora toca incluir esa actividad o comprar ese apartado en otro cliente, en otro productor, para poder cumplir con el resultado final. Bueno, van a ser o unas actividades que no estaban previstas dentro de un plazo o hacer una compra que tampoco estaba prevista dentro de un presupuesto. Entonces, por eso es importante que acá nosotros tengamos una concepción completa de todas, absolutamente todas las actividades que son necesarias a ejecutar para que pueda conseguirse el resultado final. Entonces, podría acá obtener como resultado, en primer lugar, una ficha técnica del producto. La ficha técnica describe las características, funcionalidades del producto, qué elementos tiene, los insumos, los materiales con los cuales se elaboró. De cierta manera, tiene una información totalmente bien estructurada del producto, ¿no? Vamos a obtener eso segundo que les mencionaba, una descripción completa de cada uno de los procesos, cada una de las actividades que se ejecuta o que se desarrolla dentro del proyecto. Vamos a poder identificar también em, los costos asociados al ejercicio productivo. Por ejemplo, pues si ya identifiqué que puedo vender 20 productos semanales y ya identifiqué que de acuerdo al presupuesto con el cual cuento, pues con la maquinaria que me toca comprar, con los insumos, con el personal que me toca contratar, pues yo podría producir unos 10 productos a la semana. ¿Sí? Entonces ya puedo hacerme una idea de cuánto me cuesta eso, cuánto me cuesta a mí comprar esa maquinaria, cuánto me cuesta a mí contratar a ese personal, cuánto me cuesta a mí también poder adquirir y poner a disposición de ese personal la materia prima, los insumos, los materiales necesarios para elaborar el producto. Entonces podré finalmente encontrar otros resultados asociados en este estudio de factibilidad técnico. Uno, los costos de producción. Podré hacerme una idea de todo eso cuánto me cuesta. Dos, una planeación de producción. Bueno, ya sé la capacidad que tengo, soy consciente del personal también que va a estar allí ejecutando las actividades, entonces podré hacerme una idea de cuánto voy a poder producir cada X periodo de tiempo, ¿sí? Sin generar ningún inconveniente, ninguna confusión y demás. Tres, podré identificar también no solamente cuánto voy a poder producir, sino cuánto necesito comprar, hacer una proyección de compras. ¿A qué se refiere esa proyección de compras? Bueno,
cada cuánto yo voy a comprar material, cada cuánto yo voy a adquirir insumos, cada cuánto yo voy a adquirir materia prima. Porque el peor de los escenarios que se nos podría presentar a nosotros sería, por ejemplo, detener la producción e incumplir o empezar a fallar en ese plazo previsto para el proyecto, sencillamente porque no había material, porque no había insumo, porque no lo compré. Entonces tengo que realizar una planeación de esa compra para que en todo momento la línea de producción cuente con los insumos y yo pueda continuar el desarrollo del proyecto. ¿Bien? Pueda cumplir obviamente el plazo y el presupuesto. Y, por ejemplo, podría hacer una idea también sobre la tecnología que requiero para desarrollar el proyecto. Si dentro de mi mercado cuento con esa tecnología, si voy a necesitar importarla, dónde la puedo o cómo debo desarrollar ese proceso de importación de esa tecnología, si necesito capacitar al personal humano que va a desarrollar el proyecto, cómo va a desarrollar ese proceso de capacitación, ¿m? Cómo va a ser mi relacionamiento con los proveedores. De cierta manera trato de validar toda esa información acá, que es como un ejercicio de investigación, ¿no? Está muy relacionado con la segunda fase, con la fase de planeación que mencionábamos en la sesión sincrónica anterior, ¿no? Bien, luego de este estudio de factibilidad técnico, vamos a encontrar, bueno, acá está sencillamente lo mismo que les había mencionado con anterioridad, la ficha técnica del producto, la descripción del proceso en términos generales, es decir, todas las actividades que van a ser necesarias a desarrollar en el proyecto para que el producto se pueda elaborar, el plan de producción, el plan de compras y un detalle de los costos de producción. Este detalle de los costos de producción y esto que les he mencionado con anterioridad, dense cuenta que es un detalle de los egresos que va a tener o que podría tener el emprendimiento si llega a ejecutarse. Todas esas inversiones están acá. Si necesito contratar mano de obra, acá está el detalle de cuánto me va a costar esa mano de obra. Si voy a comprar material, aquí está el detalle de cuánto me cuesta ese material. Si voy a necesitar alquilar o comprar una maquinaria, aquí también está suministrada esa información. ¿Sí? En términos generales, acá está el detalle, en gran medida, no todos, pero sí de los principales egresos que tiene el proyecto. Luego encontramos el estudio de factibilidad financiera. Este apartado toma una mayor relevancia de acuerdo al contexto que les he mencionado con anterioridad, en la sesión sincrónica anterior e incluso también en la que estamos desarrollando el día de hoy. Y es que el estudio de factibilidad financiero toma una mayor relevancia precisamente al desarrollarse principalmente la mayoría de proyectos con un objetivo de generar ganancias, utilidades, y también al ser un limitante de que muchos proyectos no puedan desarrollarse, el aspecto financiero. Por eso toma una mayor relevancia. No quiere decir que sea lo único importante. No quiere decir tampoco que sea el más determinante. Como lo he dicho con anterioridad, desde los estudios anteriores ustedes pueden determinar que un proyecto no es viable. Por ejemplo, si están realizando el estudio de factibilidad de mercado, si se encuentran que solamente su vecino y usted son los interesados en comprar el producto con esas características, usted ya puede desechar de inmediato ese proyecto que quiere realizar. No va a tener un público objetivo al cual va a llegar. O por ejemplo, si está desarrollando el estudio de factibilidad técnico y se da cuenta que para poder desarrollar el producto que quiere realizar, solamente va a poder importar, perdón, necesita una tecnología específica y esa tecnología específica cuesta un mundo de plata y la única manera de importarla es con un país con el cual, por ejemplo, no tenemos tratado de libre comercio y eso ocasiona que aún más incremente el costo de esa maquinaria. Entonces ya de uno usted puede estar tachando su proyecto desde ese apartado técnico o sencillamente porque en nuestro mercado no conocemos o no tenemos el conocimiento de cómo desarrollar un producto con esas características. Ya usted puede tachar su proyecto desde ese apartado. Ahora bien, todos esos apartados, todos los estudios de factibilidad producen información económica y esa información económica se resume en este apartado. Y este apartado de cierta manera demuestra, en primer lugar, a partir de esa inversión que se realiza, si el proyecto va a permitir posiblemente recuperar esa inversión y luego de eso, si va a permitir generar ganancias, si va a permitir generar utilidades. Hay una relevancia particular en este apartado. Algunos conceptos que debemos tener en cuenta para entender el estudio de factibilidad. El periodo de recuperación,
que indica el tiempo en que la empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera este negocio. La factibilidad financiera, que hace referencia al acumulado de los resultados netos o los flujos de caja netos que obtiene la inversión hasta el momento que llega a cero. Es decir, cuando el emprendimiento o el proyecto en alguno de los periodos en los cuales se desarrolla finalmente llega a cero, eso quiere decir que alcanza su factibilidad, alcanza por lo menos a recuperar la inversión planeada. Y el valor actual neto es un concepto que ya vamos a desarrollar más adelante, pero sencillamente lo que busca es traer al día de hoy un dinero que está proyectado a futuro. Como nosotros estamos planeando desarrollar proyectos a futuro, de igual manera nosotros vamos a proyectar ese dinero a futuro. El dinero va a perder valor frente al tiempo. Más adelante vamos a hablar al respecto. Por lo tanto, existe esta herramienta como lo es el valor actual neto o el valor presente neto o el valor neto actual. Bueno, hay diferentes formas. Eso va a depender del Excel que como tenga configurada em, la fórmula. Pero sencillamente su concepto es el mismo. Es el poder traer al día de hoy o al presente un dinero que está proyectado a futuro. Y por último encontramos el estudio legal y administrativo. Este estudio legal y administrativo sencillamente busca dar una estructura adecuada de desarrollo al proyecto, validar todos los elementos estructurales de tipo organizacional para que el proyecto pueda ejecutarse y por otro lado también validar todos los elementos y requerimientos legales que tiene el proyecto para que el mismo pueda llevarse a cabo. Dentro de los elementos estructurales organizacionales encontramos, por ejemplo, la planeación estratégica, los organigramas, la planificación de recursos humanos. Por otro lado, también está el marco legal y fiscal, los aspectos laborales y ecológicos. Entonces, por el parte de los apartados legales, lo que se busca es perfectamente evidenciar que el proyecto se va a desarrollar o se va a ejecutar al orden de los requerimientos legales que establece el ente regulador del mercado en el cual yo estoy actuando. Recordemos, en la sesión sincrónica anterior, cuando hablábamos del concepto de proyecto, se mencionó que ese proyecto debería desarrollarse dentro de un plazo previsto, dentro de un presupuesto previsto, y bajo unos criterios mínimos de calidad que establecen el ente regulador que de cierta manera regula el mercado. Esa es su labor, ¿no? En ese sentido, hay entes reguladores dentro de los mercados que establecen unos lineamientos para el desarrollo de actividades. Por ejemplo, contratación de personal. Voy a necesitar validar cuál va a ser la forma en la cual voy a contratar el personal que va a desarrollar el proyecto. Si lo voy a contratar a término indefinido, bueno, eso no puede ser porque nosotros tenemos un proyecto con un principio y un fin, a término fijo, por prestación de servicios, por obra de labor, bueno, depende de las características que nosotros necesitemos. Otro aspecto, por ejemplo, el ecológico. Si existe alguna normatividad, alguna ley, alguna norma que prohíba la utilización de algún elemento, de algún recurso. Si, por ejemplo, si yo para producir el producto que voy a elaborar necesito la utilización de asbesto y el asbesto está prohibido, pues resulta que ya tengo que tachar mi proyecto. No puede realizarse. O si lo realizo, muy seguramente me puedo estar ganando una demanda y un problema muchísimo más grande. Otro aspecto legal, la protección al consumidor. Si el producto, el elemento que yo voy a elaborar, puede incumplir alguna normatividad, alguna ley que exista en el país que proteja al consumidor. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de las gomitas que hace un tiempo eran muy famosas. ¿Recuerdan esas gomitas que eran de manera triangular, que finalmente fueron prohibidas porque la forma que tenían, en ocasiones los niños cuando las consumían se podían ahogar con ese tipo de producto, por la forma, producto que se prohibió. Entonces, si mi producto es un producto parecido a ese, no sea gelatina, sino sea una goma, y de igual manera eso pueda llegar a generar el mismo tipo de afectación, pues obviamente mi producto va a estar prohibido y cuando yo salga al mercado, de una, voy a estar bloqueado. Eso respecto a los elementos legales y aspectos estructurales, pues este elemento también está muy asociado con la fase de planeación que nosotros hablábamos en la sesión sincrónica anterior del proyecto. ¿En qué sentido? En uno muy básico.
Y es que la planeación estratégica se trata precisamente de eso. Se trata de realizar una investigación de los elementos del entorno externo del proyecto y hacer un análisis también de los elementos internos del proyecto. Vamos a tratar de realizar un diagnóstico interno validando en qué somos buenos, en qué nos resaltamos, qué fortalezas podríamos tener, qué buenas actividades podríamos ejecutar, en qué nos podríamos destacar. Y validamos también, obviamente, los elementos externos para encontrar cuál es la situación actual del mercado, qué escenarios futuros se podrían presentar, cómo podría yo afrontar esos escenarios futuros. Y teniendo estos dos análisis, pues bueno, ahora sí voy a realizar el ejercicio de planeación, que se trata de, una vez identifico cuáles son los elementos internos que tengo, en lo que me destaco, en lo que soy débil, lo que debo corregir, pues ahí sí me enfrento a ese mercado, a competir. Tomo mis armas y entro a la lucha, por decirlo de esa manera. Y diseño las estrategias que yo necesito implementar a futuro, dependiendo del entorno que se me pueda presentar, dependiendo del entorno que se le pueda llegar a presentar al proyecto. Bien. Bueno, finalmente, entonces, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de evaluación de proyectos? El ejercicio de evaluación de proyectos puede desarrollarse en cuatro momentos distintos. Un primer momento, que es antes de la ejecución del proyecto, y estamos hablando de precisamente estos estudios de factibilidad. Antes de yo poner en marcha el proyecto, antes de realizar una inversión, antes de pedir prestado dinero, pues yo primero valido que sea viable desarrollar el proyecto, ¿no? Que sea pertinente ejecutarlo, y no por allí que yo esté invirtiendo mi dinero en un saco roto. Valido que efectivamente pueda desarrollarse el proyecto, que el mismo vaya a obtener ganancias, que me vaya a permitir a mí posiblemente tener un éxito. Voy a realizar estudios de factibilidad del mercado, técnico, legal, administrativo y financiero. Un segundo tipo de evaluación, un segundo momento, es dentro del proceso. Y esta evaluación dentro del proceso hace referencia a los indicadores que mencionábamos en la sesión anterior. Recuerdan que por allí yo les mencionaba que deberían estructurarse diferentes actividades, que a cada una de esas actividades yo debería establecerles unos indicadores para medir si yo voy por el camino correcto o si es necesario que yo implemente alguna estrategia o alguna acción que debía haber planeado en la fase de planeación. Pues precisamente acá, o de eso se trata esta evaluación dentro del proceso. Validar los indicadores que yo había establecido y a medida que voy ejecutando las actividades, medir si estoy dentro de lo previsto o si es necesario que realice alguna modificación para que al final no me tomen por sorpresa que no alcanzo el objetivo presupuestado. Evaluación después del proyecto. Y esta evaluación corresponde a la última fase de la metodología de gestión que hablamos en la sesión sincrónica anterior. Es la evaluación una vez se ha finalizado la ejecución del proyecto. Recordemos, importante conseguir el objetivo final del proyecto, alcanzar ese resultado esperado. Y una vez alcanzamos ese resultado, pues voy a evaluar cómo se produjo o cómo se alcanzó ese resultado. Si lo alcancé en el tiempo presupuestado, si pude desarrollarlo de manera que lo esperaba, si estuvo dentro del presupuesto, dentro del plazo, ¿sí? Evalúo precisamente cómo conseguimos ese resultado. Y por último, la evaluación de impacto. Y esta evaluación de impacto tiene un sentido fundamental y es validar cuál ha sido la respuesta que ha obtenido el mercado respecto a ese resultado que se le ha dado. Recordemos, nosotros estructuramos todo este proyecto una vez evidenciamos un vacío en ese mercado y colgamos a disposición del mercado un producto que da respuesta a esa necesidad. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta de ese mercado respecto a ese producto que respondía a una necesidad? Esto que va a permitir que sencillamente nosotros podamos establecer cambios permanentes. Es decir, que nosotros decidamos colocar de manera definitiva el desarrollo de ese proyecto. Es decir, que ya no sea un proyecto, sino que se convierta en un proceso general. Es decir, que no tenga un principio y un fin, sino que sea algo cíclico. Siempre vamos a estar produciendo ese producto porque obtenemos una buena respuesta por parte del cliente.
o que tomemos decisiones de modificar el producto, hacer algunos cambios, algunos ajustes para validar a futuro nuevamente si posiblemente ese resultado obtenga mejores resultados. Ahora bien, por último, para ya empezar a darle cierre a este eh, tercer encuentro sincrónico de nuestro curso, voy a hacer mención ahora sobre algunos conceptos importantes, básicos, en el ejercicio de evaluación de proyectos. Hay tres conceptos fundamentales que ustedes van a desarrollar precisamente en el ejercicio 3 o en la actividad 3. Se trata de los flujos de caja proyectados, se trata del valor presente neto y se trata de la tasa interna de retorno. En primer lugar, los flujos de caja. Los flujos de caja sencillamente son una diferencia que nosotros, es un detalle que nosotros podemos construir del detalle de los ingresos que puede llegar a tener un proyecto en diferentes periodos y los egresos. Sencillamente restamos esa diferencia entre ingresos y egresos y obtenemos una utilidad neta. Dependiendo del mercado en el cual nosotros estemos actuando, vamos a realizar el pago de unos impuestos y vamos a obtener una utilidad bruta, neta, perdón, del proyecto. Esa utilidad va a ser una utilidad proyectada. Esos serían los resultados financieros que obtendría el proyecto cada periodo que se ejecute, cada periodo que se realice su actividad. Esos flujos de caja no tienen en cuenta la variación que tiene el dinero frente al tiempo. Esto es muy importante saberlo, porque yo estoy acá mencionando los ingresos que posiblemente tendría la empresa al día de hoy, al igual que, por ejemplo, los egresos que tendría la empresa al día de hoy. Eso no se ha modificado, eso no se ha ajustado, eso no se ha cambiado. El punto de equilibrio es otro concepto. El punto de equilibrio, también conocido como punto muerto, es el punto en el cual los ingresos que obtiene la organización a partir de sus ventas no generan ni beneficios, pero tampoco generan pérdidas. Será el punto a partir del cual la organización pueda empezar a generar utilidades. Generalmente, para poner en marcha un ejercicio productivo, se requiere una gran inversión. Por lo tanto, generalmente siempre los primeros resultados van a ser negativos, porque es mayor la inversión que se realice para arrancar un negocio que los ingresos que se obtienen. Especialmente por esto que les he mencionado con anterioridad, mientras el producto se da a conocer, mientras empieza los clientes a tener una perspectiva sobre ese producto en términos de funcionalidad, en términos de calidad, entonces hay un tiempo de inicio. Pero una vez se alcanza el punto de equilibrio, muy posiblemente a partir de allí se empiecen a obtener ganancias o utilidades para quien ejecuta ese ejercicio. Ahora bien, hay dos conceptos importantes. El concepto de tasa interna de retorno y valor presente neto. La tasa interna de retorno será el porcentaje de ganancia, de retribución a la inversión que va a tener el cliente o quien ejecute el emprendimiento, quien ejecute el proyecto. Es decir, si yo realizo una inversión, ¿cuánto porcentaje de ganancia tendría una vez recupere esa inversión realizada? Por ejemplo, profe, ¿qué pasa si a mí me da una tasa interna de retorno negativa? Eso significa que ni siquiera voy a alcanzar el monto de la inversión. Es decir, si yo invierto 100 millones de pesos, pues que al término de X número de periodos, voy a obtener 90 millones y voy a perder 10 millones. El valor presente neto o valor actual neto o valor neto actual. Bueno, eso depende en muchas ocasiones. Por ejemplo, Excel es uno de los que cambia el concepto. La finalidad es la misma. Es calcular al día de hoy un monto de dinero que está proyectado a futuro. El dinero, como lo mencioné hace algún momento, pierde poder adquisitivo frente al tiempo. Imagínense cada uno de ustedes cuánto pueden comprar el día de hoy con 10 millones de pesos y compárenlo con lo que ustedes podían comprar hace 10 años con esa misma cantidad de dinero. Posiblemente es mucho menos. Realmente debería ser mucho menos. Lo mismo sucede si lo comparan con lo que podrían de pronto comprar dentro de 10 años. Muy seguramente
sea mucho más lo que pueden comprar el día de hoy que lo que van a poder comprar dentro de 10 años. ¿Eso a qué se debe? Principalmente una razón, y es que el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo. Se debe, entre otras variables macroeconómicas, a la inflación. ¿M? Pero en determinado concepto, lo único que nos interesa es que el valor presente neto nos va a permitir a nosotros traer ese dinero que está proyectado a futuro al día de hoy y conocer realmente hoy cuál es el monto real de ese dinero que está proyectado a futuro, para que podamos tomar una decisión mucho más objetiva sobre la inversión o no, o la ejecución o no de un proyecto. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas, sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.